Lunes 12 de septiembre del 2022, qué gusto saludarlos amigos televidentes y bienvenidos a la emisión estelar de Noticias 7. Como todas las noches tenemos importante información preparada para todos ustedes. También les recordamos que nos pueden sintonizar a través de www.eltelegrafo.com.es y en Radio Pública. Es momento amigos televidentes de ver los titulares de la jornada. Bienvenidos. El presidente Guillermo Lasso entregó 8 preguntas a la Corte Constitucional para la consulta popular. El Ecuador en el Triángulo de la Cocaína. Conozca cuál es la estructura de las bandas que operan en el país. En lo internacional, desde este 13 de septiembre se podrá visitar al féretro de la reina Isabel II. Y en los deportes, disfrute de todos los goles de los ecuatorianos en el exterior. Empezamos con toda la información, amigos televidentes. El Gobierno Nacional presentó el cuestionario de preguntas para un referendo constitucional que aspira a realizar antes o a la par de las elecciones seccionales del 2023. El presidente Guillermo Lasso aseguró que el cuestionario fue hecho con base en el diálogo con la ciudadanía. Veamos. En un acto con ciudadanos en el barrio de Carapunga, en el norte de Quito, el presidente Lasso, acompañado de los ministros de Gobierno Francisco Jiménez, del Interior Patricio Carrillo y de Defensa Luis Lara, hizo público el cuestionario para lo que llamó una consulta ciudadana. Esta consulta es la solución. Esta consulta es nuestra indignación canalizada para alcanzar una sociedad mejor. Previo a la revelación del contenido, el primer mandatario escuchó las posturas de los ciudadanos en temas relacionados a seguridad e institucionalidad. Ponga mano dura para estos delincuentes y el narcotráfico. Hagan algo con eso de los asambleístas, que lo único que hacen es levantar la mano, asambleístas pipones, que lo único que van allá es, al momento de que tienen que hablar, dan vergüenza. El cuestionario consta de 8 preguntas en las que se plantea, por ejemplo, si están de acuerdo en eliminar el número de asambleístas a un número cercano a 100, les consultaremos si están de acuerdo en que las Fuerzas Armadas trabajen junto con la Policía Nacional en la lucha contra el narcotráfico. Directamente, señor presidente, puede determinar la movilización de Fuerzas Armadas para combatir estas amenazas sin que exista un decreto de estado de excepción. Al mediodía, el ministro Jiménez se encargó de llevar las preguntas a la Corte Constitucional, en donde se hará una revisión. Hemos cumplido con la primera fase del procedimiento. Estamos buscando que la gente se pronuncie para arreglar estas cosas, no para mañana, sino para el futuro y sobre todo en el corto y mediano plazo. La Corte tiene 20 días hábiles para emitir un pronunciamiento. Carolina Basante, Noticias 7. El cuestionario del referendo que plantea el gobierno consta de 8 preguntas basadas en 3 ejes: seguridad, calidad institucional y cuidado del medio ambiente. Conozcamos cuáles son las preguntas que están en revisión en la Corte Constitucional. Pregunta 1. ¿Está usted de acuerdo en que se permite el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado? 2. ¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional a través de procesos que respeten los derechos y garantías? 3. ¿Está usted de acuerdo con garantizar la autonomía de la Fiscalía General del Estado para que ésta seleccione, evalúe, ascienda, capacite y sancione a los servidores que la conforman a través de un consejo fiscal? ¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo a los siguientes criterios: un asambleísta por provincia y un asambleísta provincial adicional por cada 250,000 habitantes, 2 asambleístas nacionales por cada 1.000.000 de habitantes y un asambleísta por cada 500,000 habitantes que residan en el exterior?
¿Está usted de acuerdo con exigir que los movimientos políticos cuenten con un número de afiliados mínimo equivalente al 1.5% del registro electoral de su jurisdicción y obligados a llevar un registro de sus miembros auditado periódicamente por el Consejo Nacional Electoral? ¿Está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social e implementar procesos que garanticen meritocracia, escrutinio público, colaboración y control de diferentes instituciones, de modo que sea la Asamblea Nacional la que designe a través de estos procesos a las autoridades que actualmente elige el Consejo de Participación? ¿Está usted de acuerdo con que se incorpore un subsistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas? 8. ¿Está usted de acuerdo con que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades puedan ser beneficiarios de compensaciones debidamente regularizadas por el Estado por su apoyo a la generación de servicios ambientales? Carolina Basante, Noticias 7. Continuamos informando porque este lunes se tenía previsto que se instale la Mesa de Derechos Colectivos entre las organizaciones sociales y el Gobierno Nacional. Sin embargo, esta se instalará el miércoles 14 de septiembre por pedido del movimiento indígena. Para este martes 13 de septiembre está previsto la instalación a la Mesa de Seguridad. Los diálogos se extenderán hasta el 12 de octubre. Y ponga mucha atención porque a poco más de 60 días de firmado el acta de paz entre el gobierno y las organizaciones sociales, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, mediadora del proceso, realizó una primera evaluación. En un documento señala tanto los acuerdos como los desacuerdos. Veamos. Los resultados de los acuerdos en las mesas técnicas de diálogo fueron presentados desde el 9 de septiembre. Sin embargo, en este proceso también hubo desacuerdos. Por ejemplo, en la mesa de control de precios, las organizaciones sociales piden que se controlen 44 productos. Sin embargo, el gobierno propone un control de 13 productos, excluyendo los procesados e industrializados. Dentro de la Mesa de Energía y Recursos Naturales, las organizaciones sociales proponen que se prohíba la ampliación de actividades petroleras en territorios de pueblos indígenas no contactados, mientras que en la Mesa de Fomento Productivo aún no existe un acuerdo sobre el impacto de las políticas de libre comercio y tratados comerciales en el sector agrícola. Según el Monseñor Luis Cabrera, mediador del diálogo, no se han cerrado varias mesas técnicas porque no se han respetado algunos plazos previos. Iban al primer día, había tanta información. Es que dijeron, bueno, ¿por qué no nos vemos de aquí a 3 días o a 4 días? Para Monseñor Cabrera, los subsidios a los combustibles se ha vuelto un tema político. Porque si sigo haciendo de los combustibles una bandera de lucha, una bandera política para poner o quitar presidentes o lo que sea, pues no vamos a llegar a ninguna solución. Finalmente, desde la Iglesia se considera que 90 días no serían suficientes para lograr verdaderos acuerdos, por lo que se tiene un planteamiento. Que se abran mesas permanentes de diálogo. Lógicamente, ¿a quién compete? Pues los legisladores. Por su parte, representantes de las organizaciones sociales aseguran que existen más desacuerdos que acuerdos. Sin embargo, han anunciado que darán su evaluación del proceso este martes 13 de septiembre. Edison Saavedra, Noticias 7. Escuche con atención porque desde hoy los 137 asambleístas están de vacaciones. Se fueron sin cerrar el juicio político a los 3 vocales del Consejo de la Judicatura y su expresidenta María del Carmen Maldonado. Tampoco tramitaron el veto mixto a la Ley de Libertad de Expresión, las reformas a la Ley de Educación Superior, el juicio político a los consejeros de Participación Ciudadana, normas relacionadas con seguridad y más del diálogo con el Ejecutivo. Los asambleístas regresarán el 26 de este mes. Y Quito será sede de la Conferencia Sudamericana de Defensa SAUTDEC 2022, uno de los foros más relevantes en materia de seguridad donde participarán jefes de defensa de 11 naciones, observadores internacionales y Laura Richardson, comandante del Comando Sur de los Estados Unidos. Veamos.
A mediodía aterrizó en Quito la comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, general Laura Richardson. Ella participará de la Conferencia Sudamericana de Defensa 2022 con la intervención de jefes de defensa de 11 países, además de observadores europeos y de Canadá y representantes de la Junta Interamericana de Defensa, entre otros. Los temas que aquí se van a tratar tienen que ver con los desafíos que tiene la región y también con los instrumentos de cooperación justamente para enfrentar todas estas amenazas, la del narcotráfico, el terrorismo, crimen organizado. Además, la líder militar norteamericana también se reunirá este martes con el presidente Guillermo Lasso y otras autoridades de defensa. Con el Ministerio de Defensa se realizará una evaluación de todos los programas y proyectos de cooperación que se tienen entre ambos países en materia de defensa. Parte de esta colaboración está relacionada al apoyo logístico, capacitación y recursos. Las conferencias se realizarán el 14 y 15 de septiembre, con temáticas de lucha contra el narcotráfico, minería y pesca ilegal, entre otros. La general Richardson sirvió como comandante del ejército norte estadounidense en el fuerte Sam Houston, Texas. Además, ha desempeñado numerosos cargos, como ser la asistente militar del vicepresidente de los Estados Unidos en la Casa Blanca, en Washington, D.C., jefa del enlace legislativo del ejército ante el Congreso en el Capitolio de los Estados Unidos, así como ser planificadora de campañas del ejército en el Pentágono. Edison Saavedra, Noticias 7. El Ecuador está dentro del denominado Triángulo de la Cocaína, rodeado de países productores. Hasta la fecha se han decomisado 140 toneladas del estupefaciente. El Ecuador geográficamente está ubicado en lo que se denomina el Triángulo de la Cocaína, al estar rodeado de países productores de este estupefaciente. Yuri Narváez, subdirector nacional antidrogas, explica que en los últimos años el Ecuador se ha fortalecido como un país de acopio y transporte. Era visto para poder almacenar las sustancias y enviarlos en la actualidad a través de los diferentes puertos marítimos y terminales aéreas que tenemos. Según los datos de la Policía Nacional, la producción de estupefacientes en los países vecinos son de 2.100 toneladas, de las cuales 1.200 son producidas en Colombia, de 400 a 500 en los sectores de Nariño y Putumayo. Según la información del 2021, el Ecuador incautó 210 toneladas. Pero, ¿cuál es la estructura de estas bandas narcodelictivas? Según Narváez, el funcionamiento se da de la siguiente manera. Se tiene un cabecilla o líder, un reclutador, el cual busca organizaciones más pequeñas para que manejen las áreas financieras, el área operativa y el área de seguridad. Dentro de la cadena logística se encuentra el Ecuador y las funciones son las siguientes: de producción, transformación o cristalización, embalaje y ocultamiento y envío al destino. Para cumplir con este ciclo se requiere de financiamiento, una estructura de transporte, una estructura de seguridad, inmuebles para el acopio, contaminación o conspiración internas en puertos marítimos y aéreos, y el receptor en lugares de consumo internacional. En el Ecuador nosotros tenemos la presencia de diferentes grupos delictivos organizados que se dedican a brindar toda esta seguridad y medios logísticos para estas estructuras de narcotráfico. Según Narváez, esta estructura se ha identificado en términos generales por las bandas narcodelictivas. Estos grupos ecuatorianos han visto la oportunidad en el pago o en la remuneración que obtienen por brindar sus servicios, también transformarlo a una microorganización de tráfico para el consumo interno en el Ecuador. Pero además se ha identificado que el pago de quienes operan las bandas ha dejado de ser dinero en efectivo. Es ahora más rentable recibir el pago no en dinero en efectivo, sino quizás en sustancia. ¿Por qué? Porque la sustancia, al ponerla en el mercado nacional, puede ser más rentable que el mismo pago que realiza la organización internacional. Por ejemplo, el valor de 1 kilo de cocaína en Colombia es de $1.000. Entrando al territorio ecuatoriano es de entre $2 y $2.500 y dentro del mercado de entre $15.000 y $20.000. Eso hace que haya la disputa de estas organizaciones
nacidas y creadas en el Ecuador, por brindar los servicios a las organizaciones de narcotráfico, los servicios logísticos, y también por apoderarse de territorios que comúnmente o históricamente han sido determinados para el expendio. Entre los productos decomisados en el país se encuentran cocaína, heroína, marihuana y drogas sintéticas. Según el Departamento Antidrogas de la Policía Nacional, 131 toneladas están destinadas al consumo internacional y 110 toneladas para el consumo interno. Manuela Bedón, Noticias 7. Llega a su etapa final el concurso para nombrar a 14 jueces anticorrupción. Entre los 36 postulantes están quienes han enfrentado procesos judiciales, multados por infracciones de tránsito y deudores tributarios. A la etapa final del concurso para elegir 14 jueces anticorrupción llegaron 37 postulantes, pero uno fue descalificado porque a estas alturas se dieron cuenta que tenía un impedimento. De ellos 26 son hombres y 11 mujeres. 16 postulantes tienen actualmente relación laboral con la Fiscalía, 13 son agentes fiscales, un asistente, un secretario y un servidor de esta entidad. Solo 2 de los concursantes provienen de libre ejercicio y el sector privado. Pero hay cuestionamientos a los concursantes. Según una investigación realizada por el portal digital Código Vidrio, al menos 5 postulantes han enfrentado demandas judiciales para el pago de pensiones alimenticias y todos pertenecen a la función judicial. Como Cristian Fierro, actual agente fiscal, Luis Ortega, secretario de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género, Luis Villalta, secretario de Fiscalías, Jairo García, ayudante judicial en el Consejo de la Judicatura, y Fausto Lana, juez del Tribunal de Garantías Penales. Por otro lado, lo que encontramos es que también más de 10 candidatos no registran en unos casos pagos de impuesto a la renta por más de 10 años. Entonces esto sí llama mucho la atención, que hay un candidato que después del 2012 no registra pago de impuesto a la renta y sin embargo trabaja en la función judicial. A Luis Ortega también le quedan tan solo 1,5 puntos en su licencia. Luis Villalta registra 20 infracciones de tránsito, pero no son los únicos. Hay 10 más que tienen entre 12 y 18 infracciones y han sido multados por diferentes motivos. Entre ellos está Paul Pérez Reina, fiscal general encargado en mayo de 2018, lo cual es cuestionable según los propios postulantes. Que deben de ser además un espejo de los mayores estándares éticos y legales, por lo que será preciso designar justamente a jueces con probidad notoria para el ejercicio de esta función. Con estos antecedentes, este viernes entregará el informe final el Consejo de la Judicatura para conocer oficialmente si los 36 pasan al curso de formación para que se conviertan en uno de los 14 jueces de anticorrupción y los restantes pasen a formar un banco de elegibles. Amigos televidentes, nos vamos a una pequeña pausa, pero al regreso le contamos que la disminución del precio internacional del crudo WTI a $87 influye directamente en los precios de los combustibles. Le contamos los detalles en un instante. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Somos retransmitidos por Pública FM Quito, Guayaquil y Cuenca, 105.3, Manta 88.1, Loja 90.5, Pública FM. Gracias por continuar junto a nosotros. Vamos con más información. La disminución del precio internacional del crudo WTI a $87 influye directamente en los precios de los combustibles y de los subsidios en el país, disminuyéndolos considerablemente. La gasolina Super y la nueva EcoPlus son los únicos combustibles liberados, es decir, ningún subsidio aporta para su masificación. El precio de la gasolina Super en el 2022 ha ido variando mes a mes. En junio, el galón estaba en 4,86. Para el mes de julio, subió a 5,20 y en este pasado mes de agosto, 5,13. Según Osvaldo Erazo, director de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo del Ecuador, CAMDEPE, explica que la baja de estos precios se da por el mercado internacional de hidrocarburos. También tiene como base los precios internacionales del petróleo, porque el petróleo es obviamente una materia prima para la elaboración de los combustibles. Según Erazo, esto influye en el precio de los subsidios y el volumen de la exportación. Lo que sí vemos también es una baja considerable en los subsidios de la gasolina Ecopaís, que estaba subsidiada en $1.58. Ahora está en $1.06. Y a pesar de la baja en el precio, existe una ganancia para el país. Se estaba estimando, ¿no es cierto?, una exportación
petrolera en 59.2 de promedio en el año. Sí, eso significa más o menos un WTI de $65. O sea, a pesar de que bajó los precios del petróleo, sí hay un precio que es sumamente mayor al que se presupuestó. Actualmente el consumo de gasolina a escala nacional es el siguiente: de EcoPlus 15.000 galones, gasolina Super 183.000 galones, de Diesel Premium 2.6 millones, de la gasolina Extra 1.5 millones y de la Ecopaís 1.6 millones. Los precios del galón de diésel a 1.75 y de la gasolina Extra y Ecopaís a 2.40 se mantiene sin modificación. Estos dos derivados están congelados desde octubre del 2021. Manuela Bedón, Noticias 7. Y escuche con atención porque la obtención de un turno en el registro civil para obtener un pasaporte o cédula de identidad continúa con inconvenientes pese a la declaratoria de emergencia del pasado mes de abril. Los usuarios sienten malestar ante el servicio brindado. La espera para la entrega de turnos para los pasaportes en la capital son entre 2 y 3 meses. De hecho, no había turnos digitales, no había nada, entonces me dieron después de 3 meses de estar insistiendo. Esto en julio, julio exactamente. ¿Problemas para obtener el turno? No, fue rápido y yo lo hice por línea. Yoldi Maldonado, coordinadora zonal 9 del registro civil, explica que han aumentado los turnos de emergentes para viajes de turismo. Se incrementó también lo que es citas de visa y para turismo con los boletos aéreos, 7 días antes de su vuelo se podrán presentar para poder ser atendidos. E incrementaron los turnos de 350 a 600 diarios. En cuanto a cedulación, estamos a un 100% totalmente normal y lo otro, estamos ya para fines de septiembre, principios de octubre, ir incrementando semanalmente nuestros turnos de atención para pasaportes. En el caso de Guayaquil, se entregan alrededor de 700 pasaportes al día. 700 turnos diarios y a nivel nacional hemos pasado de 2.200 pasaportes diarios de entrega a 3.300. Diego Falconi, coordinador de la zona 8 del registro civil, explica que la institución en Guayaquil ha optimizado la generación de turnos y ha recibido adelantos en los insumos. Y a nivel nacional se ha optimizado el sistema de turnos. Asimismo, hemos recibido ingentes y adelantos de inventario de material que nos ha permitido atender de manera más expedita la demanda represada que hemos tenido de los diferentes usuarios en los diferentes servicios. Los pasaportes se imprimen únicamente en Quito, Guayaquil y Cuenca. Es por esto, el registro civil tiene planificado atender en horarios extendidos a la ciudadanía a partir del mes de octubre. Manuela Bedón, Noticias 7. La Agencia Metropolitana de Tránsito entrega los adhesivos a los vehículos que pasaron ya la revisión técnica vehicular. Veamos. A partir de este lunes 12 de septiembre se habilitaron 3 puntos únicos en Quito para la entrega de los adhesivos para los vehículos que aprobaron la revisión técnica vehicular. Esta mañana hemos entregado un aproximado de 1.000 stickers en los 3 centros que se está realizando la atención. La notificación a los ciudadanos para asistir al punto que se les indique fue enviada por correo electrónico. En el correo se le indica al usuario a qué punto debe acceder. Recibir el adhesivo, todo eso, no hay ningún problema. Está perfecto hasta ahora. Difícil pues conseguir turnos, el matricular, que le den el permiso de circulación, el mismo sticker. Bueno, el proceso está un poco engorroso realmente. Volver otro día por un sticker no me parece justo, porque realmente es una molestia para la ciudadanía que no tenemos realmente que ver en estas cosas. Bueno, ahorita por un familiar que me dijo que no había mucha gente, nos acercamos enseguida porque las veces anteriores tremendas filas, realmente uno se despecha cumplir con los trámites ciudadanos. Los adhesivos podrán ser retirados de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Recuerde que los puntos habilitados son los siguientes. Al norte, Escuela de Capacitación y Formación AMT. En el Valle de los Chillos, en la Jefatura Los Chillos. Y al sur, en la Jefatura Eloy Alfaro. Y en la Defensoría del Pueblo, la tarde de este lunes se instaló la audiencia contra la revisión técnica vehicular 2022. Ciudadanos que aseguran sentirse afectados piden que se declare deshecho el proceso de este año. La diligencia se difirió para el lunes 19 de septiembre a las 10 de la mañana. Y la difícil situación de Venezuela no detuvo el ingenio de Augusto Pradelli
para desarrollar vehículos solares por su propia cuenta en el estado de Zulia. Los continuos apagones en Venezuela lo hicieron apostar por el coche solar en vez del eléctrico. Veamos. A falta de gasolina, coches eléctricos, y a falta de electricidad, coches solares. La difícil situación de Venezuela no detuvo el ingenio de Augusto Pradelli, que ha desarrollado vehículos solares por su propia cuenta. Pradelli no es ingeniero ni mecánico, es un cineasta, dueño de un restaurante y aficionado a los coches de carrera. Cuenta que durante la pandemia comenzó adaptando carros de golf, usando al principio baterías eléctricas recargables, pero los continuos apagones en Venezuela lo hicieron apostar por los paneles solares. Eso fue un éxito, porque eso permitió que en el momento en que no había la gasolina, en el momento de la crisis, nosotros salíamos y nos burlábamos de las colas, todo el mundo nos quería comprar uno. Hasta el presidente Nicolás Maduro ha conducido uno de sus modelos durante un acto oficial. Gracias a estos vehículos, Pradelli pudo mantener a flote su restaurante durante la pandemia, sin recortar personal. Hoy busca financiamiento y autorización estatal para fabricar en serie sus coches solares. Ha desarrollado 3 prototipos que pueden alcanzar hasta los 100 kilómetros por hora. Fueron hechos no por casualidad, sino por necesidades. Esto lo hicimos para mantener un equipo de trabajadores que teníamos trabajando, gente con la que tengo trabajando más de 30 años, 20 años, y dije, por la pandemia esto no se va a parar. Sin embargo, estos vehículos no están al alcance del bolsillo de todos. Su valor está entre $5.000 y $7.500, lo que en promedio vale un vehículo usado en Venezuela. Por ahora, este cineasta sigue pensando qué mejorar en su ambicioso invento. Amigos televidentes, nos vamos a una pequeña pausa, pero al regreso le contamos y le presentamos al equipo ecuatoriano que nos representará en la Copa Davis. Vamos, amigos televidentes, con todo el acontecer internacional. El presidente Gustavo Petro anunció el incremento de los precios de la gasolina en Colombia. Señaló que hay un enorme déficit en el presupuesto nacional por un subsidio creciente a los consumidores de gasolina. El déficit de estabilización de precios de los combustibles por falta de pago por el gobierno anterior es de 10.000 millones de pesos por trimestre, es decir, casi 40 billones anuales, explicó el primer mandatario a través de su cuenta de Twitter. El tiempo de remarcar que es hora de un debate nacional al respecto en la hermana nación de Colombia. El próximo mes de... Y después de que el féretro de la reina Isabel II llegara esta mañana de lunes a la Catedral Saint Giles, se instaló una capilla ardiente para que miles de personas puedan acercarse a darle el último adiós previo a su traslado a Londres. En un profundo silencio colectivo, miles de escoceses dieron este lunes el último adiós a la reina Isabel II en Edimburgo, durante el paso del cortejo fúnebre en dirección a la Catedral Gótica de St. Giles. Con el paso lento y el sonido de un cañonazo disparando cada minuto desde el castillo de Edimburgo, el cortejo fúnebre con el rey Carlos III y sus hermanos Ana, Andrés y Eduardo detrás, avanzó el Royal Mile hasta el templo donde se instaló la capilla ardiente. En esta catedral, el féretro con los restos de Isabel II permanecerá 24 horas para que los escoceses puedan despedirse de su soberana. El martes será llevado a Londres en un avión militar hasta la base de la Real Fuerza Aérea de Northland, en el que viajará la princesa Ana y su marido Tim Lawrence. A su arribo, la comitiva fúnebre y la guardia de honor estará formada por el llamado Escuadrón de Color de la Reina y se mantendrán en base hasta que se marche el cortejo fúnebre. Este fin de semana el movimiento por el río Bravo, frontera natural entre ambos países, fue especialmente intenso. Los migrantes venezolanos dijeron que tomaron la decisión tras escuchar testimonios de compatriotas de que las autoridades estadounidenses otorgarían asilo. En busca del sueño americano, cientos de venezolanos cruzan a Estados Unidos desde México con la esperanza de lograr asilo. Este fin de semana el movimiento por el río Bravo, frontera natural entre ambos países, fue especialmente intenso. Los migrantes venezolanos dijeron que tomaron la decisión tras escuchar testimonios de compatriotas de que las autoridades estadounidenses les otorgarían asilo. Mi hermano pasó y él, al pasar el muro, él dice que se entrega a migración. Según están dando un asilo humanitario.
El gobierno de Estados Unidos está en un asilo humanitario. El responsable de una organización católica del Paso, en Texas, cuenta que en los últimos días, además de venezolanos, ciudadanos de otras nacionalidades como nicaragüenses y turcos han conseguido iniciar su proceso de asilo. Tras ser investigados, ha explicado, las autoridades estadounidenses les permiten viajar a donde tengan familia en Estados Unidos para conseguir un abogado que les lleve el caso. Y mucha atención con esta nota, amigos televidentes, porque la operación de contraofensiva ucraniana ha liberado varios pueblos y el alcance de los efectos de la ocupación rusa en estos lugares se comienza a descubrir. Las tropas ucranianas liberan algunos de sus pueblos ocupados por la invasión rusa con una operación de contraofensiva. Los ciudadanos que pasaron varios días bajo la ocupación rusa cuentan sus historias, lo que parece recordar aquellos relatos de guerra vividos por los abuelos en otras épocas. Desde el comienzo de la guerra, circulan muchas historias en los medios de comunicación sobre la crueldad y el saqueo. En la recién liberada Zaliznyzhne, la gente habla de su experiencia. Todavía no puedo creer que se hayan ido y que hayamos salido de este periodo de muerte. Estaba asustada, muy asustada. La imagen del charco de sangre sigue delante de mis ojos, un enorme charco de sangre. Las tropas rusas se retiraron de la zona el domingo en medio de la contraofensiva de las fuerzas de Kiev. Los rusos estuvieron aquí por la mañana, luego al mediodía, y de repente empezaron a gritar desaforadamente y comenzaron a huir en estampida en tanques y vehículos blindados. Este pueblo, rodeado de campo y una vía férrea, está sin electricidad, por lo que ahora la preocupación es cómo se protegerán de la inminente temporada de invierno. Las tropas ucranianas desplazan a fuerzas rusas de territorios que ocupaban hace meses, liberando más de 20 asentamientos en 24 horas, según el ejército ucraniano. Veamos. Tropas ucranianas avanzaron sobre una amplia franja de territorio ocupado por Rusia como parte de un avance relámpago que obligó a Moscú a retirarse rápidamente. Mientras las banderas ucranianas azules y amarillas ondeaban sobre las ciudades recién liberadas, el ejército ucraniano sostiene que en 24 horas han liberado más de 20 asentamientos ocupados desde el 24 de febrero, cuando inició la invasión rusa. Hoy estamos completando la liberación de Balaklia, la primera gran ciudad de nuestra ofensiva. Estoy seguro de que esta no es la última ciudad. Delante de nosotros está Kupiansk, que ya está medio ocupada por nuestras tropas. Como respuesta, este lunes el Ministerio de Defensa de Rusia afirmó que sus fuerzas defensivas están realizando ataques aéreos contra las fuerzas ucranianas en la región de Yerkov. Se sostuvieron pérdidas enemigas de hasta 250 miembros del personal de servicio y más de 20 unidades de equipo militar. Tras los ataques rusos del domingo, estaciones eléctricas y otra infraestructura que dejaron muchos lugares de Ucrania sin electricidad, las autoridades en Kiev también dijeron que se habían restaurado los servicios de electricidad y agua en aproximadamente el 80% de la región de Yerkov. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington. Amigos televidentes, queremos agradecerles como todas las noches por estar junto a nosotros y abrirnos las puertas de sus hogares para permitirles informar estos 60 minutos. Los esperamos mañana muy temprano con las noticias y les recomendamos quedarse en la señal de Ecuador TV porque a las 20 horas viene Fanático con todo el acontecer deportivo que a usted por siempre le gusta ver. Un abrazo y hasta mañana.